Juan capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer hasta 3:21. Cuando están ahí, indiquen con un amén. Amén. Es la palabra santa de nuestro Dios triuno. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ya no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechos en Dios. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo amado. Tú eres santo, Señor. Y venimos en este momento, Señor, queriéndote a saber más de tu palabra, más de tu iluminación sobre tu Espíritu Santo, el autor de verdad que nos puede penetrar en este momento en nuestros corazones y cambiarnos para ser más como Cristo. Y Señor, te pido y te ruego, Padre,
que si alguien no se ha dado su vida completamente a Cristo, sus obras, Señor, lo va a enseñar que no son de ti o sí son de ti. Pero te pido que tu Espíritu Santo, como hemos oído en este pasaje de tu palabra, que sopla, que le dé vida de nuevo, que se cambie esas afecciones, que aborrecen esa luz y ese pecado y van a la luz de Cristo y la justicia y misericordia que viene de Él. Padre, te pido esto para que seas exaltado esta mañana y que no un hombre no predique hoy, esta mañana, sino que tu palabra, tu esclavo aquí, por medio de hablar de tu palabra, que seas exaltado, Señor. Tú recibes toda la gloria hoy y para los siglos, y te pido que santificas al predicador y al escuchador también, para tu gloria. En Cristo Jesús pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hay una razón porque yo siempre escojo unos pasajes de escritura y una razón porque siempre leo más que lo que voy a predicar. Es para ustedes. Es para que ustedes sepan el contexto y cómo estudiarlo y cómo entenderlo correctamente, para que veas que hay lógica atrás de todo lo que está diciendo, está en las páginas de las santas y sagradas escrituras. Venimos aquí en este pasaje en Juan capítulo 2, versículo 23, y la razón por que leí eso, hermanos, es porque te da mucha iluminación sobre el texto que vamos a estudiar esta mañana en Juan 3. Todos sabemos este texto, pero necesitamos saber lo anterior y después para que podamos entenderlo correctamente. Hermanos, yo voy a empezar una serie de predicaciones sobre este tema, predicando sobre un judío y a un gentil. Muchos ya conocen ese versículo en Romanos 1:16, que dice, porque yo no soy avergonzado del ¿qué? El evangelio, porque es salvación para que todo el que cree, ¿verdad? Al judío primeramente y luego al griego, ¿verdad? Voy a ir a estos pasajes en la Escritura y yo estaba pensando, ¿qué más mejor lugar que ir que el Evangelio de San Juan aquí, cuando Jesús de veras está predicando a un judío, literalmente? El Evangelio siempre empezó con los judíos y se va a nosotros, ¿verdad? Porque ellos rechazaron, va a ser salvación para nosotros. Y aquí, hermanos, la mayoría de nosotros no vamos a estar en contacto de judíos. La mayoría de nosotros vamos a estar en contacto con gente religiosa. Y hay muchos paralelos entre los judíos y los católicos romanos hoy en día. Y vamos a mirar lo que Dios dice aquí para saber cómo ser sabios a evangelizar a este tipo de gente, hermanos. Empezamos en versículo 23, en capítulo 2. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pausa ahí. Todos están creyendo en Jesús, ¿verdad? Es la tema y el sujeto de este evangelio que está escrito por el apóstol Juan, también discípulo quien amaba a Jesús. Y hacía muchos señales. Y nosotros, a lo mejor, si tenemos ese mismo misión y propósito en que las almas sean salvas, nos da gozo a ver que las almas están creyendo a Jesús. Amén. Todos nosotros queremos que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos, que sean salvos. Pero nuestro Señor hace algo que es muy raro para nosotros en nuestros oídos, en leer, porque Él, mira lo que dice en versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No que tenían un evangelio, hermanos, no que tenía muchos señales que estaba haciendo Jesús en frente de la gente y, vienen las almas por Cristo y gloria a Dios. Pero Jesús no se fiaba de ellos, no se confiaba. ¿Por qué? El versículo 25 nos dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Hay bueno en el hombre, hermanos? Vamos a pensar bíblicamente, porque el mundo te quiere engañar. Que todos estamos buenos. Hermano, eso no es la realidad. Si no entendemos que amamos las tinieblas, el pecado, la oscuridad, más que la luz, no podemos atraer el evangelio. El evangelio es buenas nuevas para que los que sepan, que saben y reconocen que somos pecadores, que amamos a las tinieblas más que la luz. Pero Jesús, mira, para atrás al sujeto, hermanos. No fiaba en ellos porque conocía a todos. Aunque muchos evangelistas pueden decir, este hombre sí, me gusta que ser querido por este hermano o esta hermana o lo que sea. Él no se confiaba en ellos. Él se comentaba al Padre. Y él decía, porque es omnisciente, también es Dios en la carne, no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre. Ahí ves la deidad de Dios, Jesucristo, que es omnisciente, aunque es carnal, y eso es un misterio divino, ¿verdad? Pero lo creemos. Verdaderamente Dios y verdaderamente humano. ¿Cómo eso trabaja? Nunca voy a saber, pero lo creo por fe. Porque el texto nos forza a pensar así si pensamos bíblicamente. Pero hermanos, vamos a pausar. Yo les quiero decir algo. En mi casa yo he mirado unas biografías de un hombre que se llamaba Billy Graham. Muchos de ustedes sí lo conocen, ¿verdad? El evangelista muy grande y fue usado muy grande por el Señor. Yo también cuando estaba chico, yo me acuerdo que vino a Fresno. Y tuvo un crusade, un Billy Graham crusade, ahí donde tenía música y la gente y predicaba el evangelio. Dios lo usó y estoy agradecido. Pero muchos de nosotros, si somos predicadores del evangelio, a veces sin pensar hay algunas personas que no son de veras hermanos y te engañan. Pero Jesús no era así. Y aquí nos está enseñando, mira, aquí va a haber una persona que intenta de engañar. Yo creo, por el texto, y cómo debemos de evangelizar a este tipo de gente. Hermanos, otra cosa también. Si alguien me dijera, si tuvieras 2-3 minutos con el que se llama Papa, el Pope del catolicismo romano, yo le predicara este pasaje, lo que estoy predicando esta mañana. La misma pasaje. Tendrás que renacer. Mira lo que dice en versículo 3. Quiero que entiendan y vamos a poner todo nuestro enfoque en el texto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahí está, nos da historia, ¿verdad? ¿Quién es Nicodemo? Era un hombre que era un fariseo, sabía las escrituras, ¿verdad? Él era un principal entre los judíos, tenía influencia, ¿verdad? Tenía poder en la comunidad. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él ya sabe lo que está dentro del hombre, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que el texto nos dice en contexto. Él va directamente al corazón cuando responde Jesús. Pero vamos a pausar para que le entendemos este pasaje más mejor. Este vino a Jesús anoche. Eso es mucha discusión entre los escolares. ¿Por qué vino anoche? Algunos dicen que es porque tenía miedo, que fue asociado con este evangelista, este predicador Jesús, y quería ir bajo la oscuridad para que nadie lo vea. Puede ser verdadero. Pero también yo creo que, como otros comentadores y escolares han dicho, porque si pones ahí tu dedo, vamos a Juan 13:30, mismo evangelio, capítulo 13, versículo 30. Y esto es cuando le traicionó Judas a Jesús, ¿verdad? Y mira lo que dice, y yo creo que hay algo más profundo cuando Juan, el apóstol, el discípulo, usa la palabra noche en su evangelio. Hay muchas instancias, pero creo que este es el más
fuerte de todos los usos que usa oscuridad y que viene de noche. Mira, lo que hizo Judas, dice, cuando él, Judas, pues hubo tomado el bocado, luego salió. Se podría terminar el versículo allí, pero no se terminó. Mira lo que dice, y era ya de noche. ¿Qué quiere significar? Hay algo más ahí ocurriendo. ¿Sabes lo que es? Es moral y espiritualmente hablando, tinieblas. Hablando del corazón del ser humano y también oscuridad, lo que va a suceder sobre un ataque satánico. Vamos para atrás a Juan 3. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo también en Juan 3. Vino anoche. Eso significa lo moral y espiritual, la oscuridad, las tinieblas. Y él dijo, mira, un título, Rabí. ¿Cómo que le va a dar ese título a un predicador que ni saben, que ni fue a la escuela a Jesús? Yo creo que le está poniendo de alto para que él se pueda decir, oh, gracias. Oh, como si alguien viniera, oh, doctor Pérez, tú eres un buen predicador y esto. Y yo, sin saber, yo no soy Jesús, puedo decir, ok, gracias. Y nos gusta a veces que la gente nos diga eso. Pero Jesús nos enseña una lección. No te confías en esa gente. También dice en otro versículo, lo sé en inglés, que ten precaución cuando la gente habla muy bien de ti. Y eso no quiere decir que es malo, que siempre también lo quieres con contrario, ¿verdad? No quieres que una persona solamente habla mal de una persona. Eso también es mal, ¿verdad? Pero hay que tener sabiduría, hermanos. Jesús ya sabía lo que estaba en su corazón. Y él dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque mira, esos señales que hace, y apenas ha hecho un señal, y dice que no fiaba, él cambió la agua en vino, ¿verdad? El primer milagro. Y había también, como dice al final de este libro, hizo que Jesús hizo otros milagros que no están escritos aquí. Pero estos fueron escritos ¿para qué? Que crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo puedes tener ¿qué? Vida en su nombre. Eso es el propósito del Evangelio y nunca hay de desviarnos de lo que el texto nos está diciendo que es el propósito de este tratadito del Evangelio. Y no es diferente aquí. Y mira, hizo muchos otros señales que no están escritos ni en este Evangelio de Juan. Y dice, tú eres de Dios, sabemos, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Versículo 3, vamos a leerlo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Vamos a pausar ahí. ¿Por qué ya empieza Jesús a hablar de cosas que, ¿qué? ¿De dónde vino esto, Jesús? A veces nos trae por sorpresa. Pero la realidad es que si entendemos versículo 25, el capítulo 2, versículos 23 a 25, entendemos por qué dijo eso. Porque está hablando a su corazón. Él sabe lo que está dentro de él. Y él dice, mira, no me des complementos que soy de Dios, que soy rabí. Tú tienes que nacer de nuevo. Él ya va directo al punto. Y mira lo que dice Nicodemo, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él literalmente está pensando en lo natural, ¿verdad? Porque en versículos también, versículo 11, versículo 12 nos dice Jesús, si oís es dicho con cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Él está pensando en lo terrenal y no está pensando bíblicamente, aunque era una persona, un fariseo que sabía las escrituras, ¿verdad?
Él tuvo que entender que un hombre necesita entender las cosas espirituales, pero él es como casi, es muy, ¿cómo se dice la palabra? Nicodemo, por responder así, quiere enseñar que no está pensando correcto. Él está pensando en una manera que ni él ha pensado en toda su vida. Porque un escolar, un fariseo de su posición, debería de no pensar así. Él sabe mejor. Como en inglés dice, you know better. Tú sabes más que esto. No debes de responder así. Pero mira lo que dice Jesús. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo podemos entender eso, hermanos? ¿Qué es nacer de agua del Espíritu? ¿Sabes lo que dice el texto? Es muy simple. El texto nos da la respuesta. Mira el versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino. ¿Ok? Eso es versículo 3. Versículo 5 lo dice lo igual, pero en otra manera. De cierto te digo que el que no naciera de agua del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es que decir, hermanos, de nacer de nuevo y nacer de agua del Espíritu es lo igual. Y un Nicodemo debería de saber las Escrituras, porque el nuevo pacto está dicho sobre las profetas. Vamos a Ezequiel 36, empezando en versículo 24. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 24 a 27. Cuando están ahí, indiquen con un amén. Ezequiel 36, 24 a 27. Amén. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, después de Lamentaciones, 36, versículo 24 a 27. Dice la palabra de Dios: y os tomaré de las naciones, Dios hablando a Israel, ¿verdad? Esto es el nuevo pacto, para que ustedes sepan. Y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestros inmundicias. ¿Qué es eso? Pecado, otra palabra por pecado. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y os haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos para atrás a Juan 3. Eso es lo que quiere significar nacer de nuevo. Quiere literalmente, esa palabra en griego es aner. ¿Qué quiere decir? Nacer de arriba, de lo alto. ¿Okay? Cuando uno es nacido de nuevo de lo alto, está hablando del pacto nuevo, lo que leímos en Ezequiel, que debería de saber Nicodemo por memoria. Y también quiere significar que estás nacido espiritualmente. Todos nosotros nacimos físicamente, ¿verdad? Amén. Si no, no estuviéramos todos aquí. Pero también uno tiene que nacer de nuevo espiritualmente. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Necesitas nacer espiritualmente de arriba, del Espíritu Santo de Dios. Y con Él, puedes ver el reino y entrar en el reino. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Otra vez, dando el punto lo que estaba diciendo. Nacer carnal o espiritual. Muchos han dicho que nacer de nuevo o nacer de agua del espíritu, que significa el bautismo. No es. Porque el bautismo no fue instituido a los cristianos en ese momento.
¿Y qué tenían en ese momento? Solamente las escrituras. Hay que entender las escrituras como gente lo tenían en ese momento. Y como vimos en Ezequiel, se va perfectamente en unión lo que estoy diciendo. Nacer de nuevo es que quiere decir el pacto nuevo, nacer del agua del Espíritu. Continuamos en versículo 7. No te maravilles de que te dije, es necesario de nacer de nuevo. Hermanos, había un predicador en Estados Unidos, entre la fundación, se llamaba George Whitefield. Él siempre predicaba a la gente que deben de nacer de nuevo. Y le preguntaron algún día, ¿por qué predicas eso? Y él dijo, porque necesitas nacer de nuevo. Y así siempre predica y dice la misma cosa, porque necesita la gente predicar de nuevo. Y Jesús también está diciendo que necesitas nacer de nuevo. Versículo 8, vamos a ir ahí. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Déjame preguntarles, hermanos, ¿nosotros podemos controlar si somos nacidos de nuevo? Esa es una pregunta que le tengo a ustedes. ¿Una persona puede controlar si puede nacer de nuevo? Esto apunta a la salvación divina de gracia, soberano. Porque ninguno de nosotros aquí podemos nacer de nuevo. La única razón por que ustedes están aquí es porque ha soplado el Espíritu Santo de Dios. Y porque esa salvación te ha tocado. Y mira sus efectos en su vida. Hermanos, la salvación completamente del principio al final es de gracia. Gracia soberana. Nosotros, voy a estar muy claro, no escogemos a Jesús. Pues hermanos, ¿no que hay que decir a ese hombre que está en pecado que debe de arrepentirse y creer en Cristo? Claro que sí. Pero esa obra que Dios hace por medio de ese corazón, que cambia esas afecciones, que quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, es divino. Yo no puedo forzar a ninguna persona que venga aquí. A lo mejor a mis hijos, eso son todo el control que tengo, ¿verdad? Pero eso, Dios necesita trabajar, ¿verdad? Aquí nos punta muy claramente en versículo 8, el viento, hablando del Espíritu Santo también, porque espíritu quiere decir en griego el viento, breath, inner life, todo, vida. El viento sopla donde quiere. Es que decir Dios salva a quien salva, hermanos. Y muchos van a decir, pues, si es todo salvación divino, pues, ¿por qué predico? Porque Dios te mandó que prediques. Eso es por qué. No debes de revelar y pensar, pues si esta persona está elegido, yo no sé quién es elegido, predica el evangelio. Tendrás que renacer. Como dice el himno. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito y cantábamos ese himno ese himnario. Tendrás que renacer. Me gustan esos cantos, ¿sabes por qué? Me acuerda de las cosas divinas de Dios, de teología de esto, que tendremos que renacer. Pero hermanos, cuando predicamos eso, necesitamos también saber, como yo estaba hablando a mi clase hoy en la mañana, y ojalá que pusieron mucha atención, ¿verdad? A mis alumnos. Hay un efecto hay una distinción entre la ruta de la salvación y el fruto de la salvación. Si puedo dibujar un árbol aquí, hay rutas, todas las plantas, todos tenemos plantas, ojalá, o sabemos plantas, ¿verdad? Hay rutas. Eso es lo base, ¿verdad? La fundación. Esa es nuestra fe. Teológicamente y bíblicamente hablando, la fe es la ruta de la salvación. La fruta, cuando crece como cristiano, se hace un árbol. Y si es un árbol de buena fruta, da fruto, ¿verdad? Como de manzanas, ¿verdad? Y va a enseñar que es cristiano.
Pero las personas y muchas se confunden en las falsas religiones, especialmente en ese día, el judaísmo que fue legalística, y hoy en día los paralelos a la Iglesia Católica Romana que dicen, no, estás justificado por la fe y las obras. Y nosotros como cristianos, yo le dije a mis alumnos, si hay una cosa que ustedes se quedan por el resto de su vida es esto: haz una distinción entre la ruta de la salvación y fruta de la salvación. Porque si no haces eso, ahí están todas las religiones del mundo, hasta los católicos romanos y en ese día los judíos. Uno piensa que esas obras justifican. No. La fe es la ruta y que justifica solamente, pero esa fe nunca, si es verdadero, nunca se va a demostrar sin fruto. Siempre va a enseñar que es cristiano o no. Mira lo que vamos a leer otra vez. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Es que quiere decir que ves los efectos. Cuando vemos, hermanos, ayer estaba lloviendo, ¿verdad? En Colinga. Uno no puede ver el viento, ¿verdad? Pero ves que los árboles, ¿qué? Se mecen, ¿verdad? Se mecen para Dios, como los cantan los niños, ¿verdad? Se mecen los árboles. Ves los efectos, ¿verdad? También por un cristiano verdadero es imposible si no ves el fruto, los efectos en su vida. Uno que dice que yo tengo fe, pues gloria a Dios, también Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Eso es básicamente la fundación, eso solamente te califica para ser demonio. Tienes que tener más que eso. ¿Qué es eso? La fruta de salvación. Esto no te va a justificar, no te va a salvar, hermanos. Quiero que vean esto. Vamos a ir a muchos pasajes en Escrituras, pero quiero que vean estos, porque esto es un punto muy importante. Quiero que vean a Mateo 7:15. Mateo, el Evangelio de Mateo 7:15. Y vamos a leer hasta el versículo 23. Amén. El Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, como leímos en Ezequiel. Mateo 7, versículo 15 a 23. Cuando están ahí, indiquen con un amén. Amén. Mateo 7, 15 a 23. Lo voy a leer. Miren, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas con los espinos? ¿O higos con los abrojos? Así, todo buen árbol de buenos da buenos frutos, ¿verdad? Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo pienso que eso quiere significar el infierno, y es verdaderamente. Versículo 20, mira, así que, un resumen, en conclusión, por sus frutos los conoceréis. Para atrás a Juan 3. Vamos a otro texto. Quiero que vean aquí también en Hebreos 12:14. Hebreos, el libro de Hebreos, antes de Santiago, capítulo 12, versículo 14. Y hay una frase que quiero que se enfocan aquí, hermanos. Hebreos, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Amén. Amén.
Mira lo que dice. Hay un comentario aquí que es un verdad divino que permanece. Mira, seguir la paz con todos y la santidad. Mira, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, hay un tipo de santidad, hay un tipo de vida que refleja que ha soplado el aire, que tienen fruto, que son cristianos, que siguen en obediencia, que siguen en santidad. Hermanos, si nomás buscamos eso, aparte de la fe en Cristo, no somos diferentes que los católicos. Pero si seguimos eso con la fe que es en Jesús, que estamos seguros en Él, que estamos justificados por fe solamente, esto nos refleja que de veras somos hijos de Dios. Amén. Vamos a ir para atrás a otro texto que quiero que lo ven. En Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. El libro de Tito, después de 2 Timoteo. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. Indiquen con un amén cuando están ahí. Muchos dicen, pues yo tengo fe, yo creo en Dios, pero mis obras no enseñan mi vida. Eso es imposible, hermanos. Hasta la gracia soberana que yo le estoy predicando esta mañana nos enseña lo contrario. Mira lo que dice el texto. Tito 2, 11 a 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios, amén. Pero mira lo que dice. La gracia de Dios se ha manifestado, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio, voy a continuar, a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, la gracia te enseña que renuncias las cosas mundanas. Se niegue a sí mismo, que odias a la oscuridad, las tinieblas, las iniquidades. Y Dios quiere y siempre va a tener, óyenme hoy en día, hermanos. La iglesia de Dios verdadera siempre ha estado pura. El problema es que muchos que se llaman la iglesia no son cristianos. Eso es el problema. La esposa de Cristo siempre ha sido santa, pura, que ama a Él, quiere ser fiel a Él. El problema es que ha mezclado la gente el falso evangelio de prosperidad y otros falsos mensajes de Roma que destruyen el evangelio. Eso es el problema. Aleluya. No es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es que la gracia de Dios soberana salva y te santifica. No nomás te justifica, te santifica. Para atrás a Juan 3. ¿Cómo debemos de predicar a las personas que son católicos, romanos o judíos? La misma manera, tendrás que renacer y predicar la divina gracia de Dios en Jesucristo, quien debes de creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios viviente, y creyendo en Él, tengas vida eterna. Vamos para atrás al versículo 10. Mira lo que dice Jesús en Juan 3, 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Casi un insulto, ¿verdad? Creemos, pero le está diciendo, tú sabes mejor que esto, Nicodemo, y tú debes de saber las Escrituras, y tú eres el maestro, el más grande maestro de Israel.
a lo mejor ha memorizado el Antiguo Testamento y no sabes esto. Aleluya. Qué decepción, ¿verdad? Eso es porque dice en Juan 1, hermanos. Vamos a ir a Juan 1. Lo sé de memoria, pero quiero que lo vean. 1, 11 a 13. Mira lo que pasa. Esto es también claro lo que sucedió ahí con Nicodemo. Juan 1, 11 dice la palabra de Dios. A los suyos vino. ¿Quién eran los suyos de Jesús? Los judíos, su pueblo, Israel, ¿verdad? Vino a los suyos. Vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Quién te da la potestad para creer en Cristo? Piensa en el texto. Sí, es Dios. Les dio, lo voy a repetir otra vez, hermanos. Esa es la gracia soberana. No lo niegues. No crees que tu libre albedrío te trae a Cristo. No, es la gracia de Dios divino. Es la potestad de Dios. Mira, les dio potestad a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni la voluntad de carne, ni libre albedrío, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es muy claro en el texto, hermano, y no se lo dice en el principio para que la gente todavía no se creen y se vanaglorian. Oh, yo vine a Cristo, o yo hice todo esto para Cristo, yo hice esto. El Evangelio te quita todo eso, te humille. Vamos para atrás a Juan 3. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre y el que está en el cielo. Está diciendo esto Jesús muy claramente. Yo soy del cielo, tú tendrás que renacer. Y ¿sabes la palabra que tendrás que renacer que te dije? Aner, quiere decir que nacer de arriba. El que te puede testificar de arriba es el que vino de arriba. Es Jesús. Por medio del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, todos testifican al Hijo. El Espíritu viene y te sopla, te da vida nueva y te da el entendimiento y te iluminación. Ese es el Hijo de Dios. A la gloria del Padre, ¿verdad? La Trinidad está en la salvación. Todos vienen de arriba. Todos van en unión. Hermanos, no piensas que la Trinidad están contra uno de otros. No, están en perfecta armonía. En la salvación, en la testificación, en todo. Gloria sea a Dios en su sabiduría tan perfecto. Todo lo que hace. Mira, y aquí empezamos otro tema, también continua de la misma cosa. Pero aquí dice, mira, en versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas vida eterna. Hermanos, voy a pausar y terminar aquí, porque quiero darle justicia a esos textos y tomamos nuestro tiempo en eso, en otro tiempo que Dios nos dé, si primero Dios nos da vida. Pero hermanos, quiero pausarle aquí, hermanos. Lo que necesitamos a dar un resumen, lo que necesitamos a predicar es que necesitan a predicar la gracia divina de Jesús, que Dios salva y que tienen que renacer de nuevo los hombres. ¿Y cómo se hace? Si les preguntan a ustedes, ¿cómo se hace? Predica Juan 3:16, hermanos. Predica, mira lo que dice. Ahí está el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, predica a esa gente judía, predica a esa gente católicos romanos, está en los falsos testigos de Jehová, los mormones, los musulmanos hasta. Predica que tendrás que renacer
y solamente puedes hacerlo si crees en Jesucristo. No te preocupes, dile, lo que tienes usted es que tú amas tus pecados. No importa si tú lo estás poniendo un religión, pues yo voy a la iglesia, yo hago esto, eso también no te va a salvar. Hermanos, no tuve chance aquí, pero le voy a leer en este texto, Mateo 7, 21 a 23. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús. Jesús te va a declarar en tu cara, en ese día final, cuando ya no hay esperanza. Vas a estar frente del Rey de Rey, el Rey de Gloria, el que va a ser tu juez. Y Él va a decir, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ojalá que Cristo te conoce. Y cuando predicamos, diles, tendrás que renacer. Y diles, necesitas saber si Cristo te conoce a ti. Y si tú no crees en la identidad de Cristo, que es el Mesías judío o católico romano, y si estás confiando en tus buenas obras para que te salvan, estás equivocado. Te vas a ir al infierno. Si no vienes a Cristo, pero predica las buenas nuevas, como dije, hermanos, Juan 3:16. Todos lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y eso que debemos de predicar. Oremos. Padre nuestro, venimos ante ti en este día, Señor, queriéndote dar gracias por otro día de vida y por esta oportunidad de abrir tu palabra santa y entender un poquito más lo que tú quieres que nosotros predicamos y cómo nos conducimos en esta tierra, Señor. Queremos ser fieles a tu meta, a predicar el Evangelio y predicar a la gente que tendrá que renacer. Señor, confesamos ante ti, como dijo Jesús, es algo divino que el Espíritu Santo sopla donde quiere. Es gracia divina. Pero con tu poder podemos decir a la gente que tú cambies esos corazones. Quitas ese deseo de los inmundicia, los deseos carnales, iniquidades, de pecado, de esclavitud que destruyen. Que tú puedes penetrar esos corazones y darles corazón nuevo para que sean salvos. Déjanos ser fiel para predicar que eso que tendrá que renacer y que confiando en tu Espíritu Santo que haga ese trabajo para que ellos tengan vida eterna también. No queremos que fallecen nuestros familiares, nuestros amigos o ser queridos. Señor, queremos que sean salvos y reconocemos, Señor, que solamente en soplar el Espíritu Santo puede hacer esa obra milagrosa. Y eso sí es milagro. Padre, te doy gracias por este momento que podemos compartir tu palabra. Y te pido que edifiques tu gente y que seas exaltado. Porque tú eres la meta y el deseo de todos los cristianos verdaderos que quieren adorarte en espíritu, en verdad, como tú deseas. Bendice este tiempo, Señor, y salva a la gente si no has salvado hoy en día. Y santifica a nuestra gente, Señor, tu gente, para que seamos más mejores testigos del Señor y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Gracias, hermanos.